ideas preliminares, análisis, y se va complejizando la información para llegar a un proyecto complejo con mucha documentación para poder pasar a la fase de construcción que demanda tiempos, costos, una logística para poder materializarlo, y pasa a un periodo de operación y mantenimiento que también demanda tiempo, plata, mucho costo, digamos, y después, con el tiempo, cambio de funcionalidad, cambio de procesos, digamos, pasa a una instancia de puesta de valor y algunas veces a un proceso de demolición. Todos sabemos que esta instancia del ciclo de vida, que de alguna manera está muy lindo dibujado, no es así tan cíclico, sino que muchas veces estamos en el proceso ya de construcción y tenemos que rever algo del proyecto porque pasó algo en el camino, nos olvidamos de algo, alguna interferencia surgió que no se pudo ver en la etapa de proyecto porque es muy difícil verlo en la representación 2D y tenemos que volver para atrás y se tiene que cambiar algo y volver hacia la instancia de construcción, y esto demanda mucho tiempo y muchos costos que no fueron previstos. Los modelos BIM deberían poder hacer que toda esta realidad que va pasando tal vez en 20 años de vida de un proyecto, sea posible de abarcar. Hasta ahora veníamos con cuestiones como desestructuradas entre sí, donde cada uno de los intervinientes en cada pedacito de esto volvía a generar información o tenía que volver a repensarlo, o entendía que lo que había como información no era válido para lo que tenía que hacer. Bueno, todos estos problemas trata de resolverlos los modelos BIM, digamos. Bien. ¿Qué pasa con este ciclo de vida? Pero si lo pensamos sin BIM, pasa lo que todos conocemos hasta hoy. Vemos planos, más planos, información, detalles constructivos, detalles de escaleras que muchas veces son tomados de otro proyecto y adaptados al proyecto nuevo, planillas de locales, planillas de carpinterías, planos de estructuras súper complejos, instalaciones, listado de tareas, cómputos, presupuestos, todos distintos elementos que componen un exceso de documentación que muchas veces está desactualizada. ¿Por qué desactualizada? Porque el cambio que el proyectista genera en su modelo número 50 muchas veces no llega al instalador, al electricista que está trabajando con el modelo CAP número 20. Entonces, todos esos terminan repercutiendo en la obra. Cuando yo me encuentro en la obra en que el proyectista tiene un alero planteado en el acceso, que lo planteó a último momento porque se dio cuenta que no jerarquizó el ingreso, y el instalador viene a realizar la intervención eléctrica y no tiene ese alero actualizado. Entonces, esa falta de actualización y esa falta de coordinación termina generando, más allá del exceso de documentación y todo esto que veníamos mencionando, termina generando un proyecto que de alguna manera es deficiente, es rígido, es poco confiable, no tiene coherencia entre sí, porque es muy difícil llevar un control de toda esa documentación, más cuando hablamos de edificios de una superficie muy grande o edificios de departamentos, y terminamos teniendo de alguna manera un proyecto basado en la fe. ¿Por qué en la fe sería? Básicamente porque cuando hay 70 planos o 100 planos que están tratando de representar esa realidad y en la que fueron surgiendo en distintos momentos, en el que se hicieron distintas modificaciones, que cada modificación que se hizo impacta en la historia de toda la documentación que estaba generada antes, que hay que rastrearlo, que a veces se hace y a veces no se hace. La verdad que uno termina creyendo que todos esos planos representan la realidad. Y después la realidad nos marca que aparecen interferencias que no estaban previstas porque el que se imaginó el plano, que no deja de ser una forma de representar la realidad, o el que hizo modificaciones en el medio, no terminó de conocer o de controlar todos los impactos que tenía esa modificación sobre toda la documentación generada. Esto cuando hablamos de una obra nueva, ni hablar de obras que se hacen como reformas de reformas de reformas, donde la cuestión pasa a ser aún más compleja de manejarlo si uno no puede saber en el último momento cuál es la realidad que está representando. Por eso decimos que tenemos que creer que esto está bien, pero después la realidad nos muestra que no está bien, digamos. Por eso nosotros
producto un poco de esta situación, que ya la vivimos hace 10 años atrás, con la imposibilidad de manejar la incoherencia de la información y con con la angustia profesional de no saber, ni siquiera saber si estaba bien o estaba mal, cuánto de bien o cuánto de mal tenía cada información que habíamos generado nosotros, producto de todos los cambios que habían pasado en el camino. Bueno, buscando herramientas que nos resolvieran esto, llegamos a los modelos BIM, cuando esto estaba muy en los inicios en el país, digamos, y terminamos adoptándolo porque realmente nos resolvió muchísimos estos problemas, considerando además que esto es una cosa que, como contabas en la introducción, se viene modificando, se va modificando y se sigue modificando y va cambiando conceptualmente, permanentemente se va modificando, ¿no? ¿Qué es un modelo BIM para los que no tienen conocimiento del tema? Básicamente, es un modelo tridimensional único, digamos, que representa, que tiene una cantidad de objetos y cada objeto tiene, además de las dimensiones, tiene todas las características físicas y datos. Toda una base de datos asociada al objeto. Tiene desde la forma de verlo, las texturas o los distintos materiales que lo componen, hasta los proveedores y los precios, y toda la información que uno quiere asociarle a esa base de datos. Los planos dejan de ser una cuestión que yo me imagino de la realidad y trato de dibujarla, porque los planos empiezan a ser las distintas formas en que yo veo ese objeto. Y como son la forma en que yo veo ese único objeto, cuando yo hago una modificación en cualquier parte de ese objeto, impacta directamente sobre todos los planos que lo están representando. Los planos no son más que una visualización, por lo tanto no hay forma de que haya errores, de que yo me haya olvidado de borrar o de agregar alguna cosa, porque eso siempre es una representación. Exactamente, no solo los planos, sino que todas las planillas y todos los software, todos los de alguna manera documentos que estén asociados a ese único modelo se van a actualizar automáticamente cuando uno de los actores realiza algún cambio en el modelo original, digamos. Entonces, nosotros llegamos así a una instancia en la que con una implementación de BIM generamos de alguna manera centralizamos la información en un único modelo, lo que nos permite esta actualización automática y actualizada, porque yo en el instante en el que estoy en la obra, construyendo y tengo que realizar la certificación, por cualquier dispositivo que yo tenga a la mano, sea tablet, sea celular, puedo ingresar al modelo digital, realizar alguna información de qué está ejecutado y qué no, y eso automáticamente impacta en el modelo central, que impacta en el trabajo que está haciendo el encargado del certificado sentado en la empresa o en el estudio o en algún lado en donde se esté elaborando los certificados. Entonces generamos certificados precisos y este trabajo colaborativo, porque en este único modelo no solamente está sentado el proyectista trabajando, sino que también ingresa el instalador, ingresa el constructor, ingresa la fábrica que nos va a proveer de los distintos materiales, ingresan también los distintos especialistas, como comentábamos hoy, Horacio, cuando estábamos armando la presentación, sí, el tema de la industria. Exacto. Esto que decíamos, ¿no? Que no impacta solamente sobre el mundo profesional, digamos, que trabaja sobre la infraestructura. Nuestra experiencia en las actividades industriales, por ejemplo, donde trabajamos con modelos BIM, en la opinión de lo que se está por hacer, interviene no solo el que hace infraestructura, sino el que hace servicios, el que hace la operación, o sea, el que produce la materia prima, el que mueve elementos, el que maneja personal o iluminación en los distintos ambientes de trabajo, el que ve los espacios libres, el que mueve los productos. Gente que no tiene ningún contacto con lo técnico, pero que puede opinar cuando está moviéndose, cuando está trabajándose sobre el modelo, digamos. Y que eso, la verdad que eso evita un montón no solo evita problemas, sino optimiza los resultados del proyecto, porque el proyecto es dinámico y se va generando a partir de la opinión de los distintos intervinientes, que son los usuarios finales, digamos.
Esta cuestión, digamos, de BIM, yo creo, otra cosa que hablábamos es que, bueno, este es el tiempo en el que puede pasar, digamos, porque se viene un mundo de una economía colaborativa, que ya la tenemos a la vista, digamos. De hecho, se está generando información permanentemente y esa información está alimentando otras cosas. O sea, nosotros vamos a un comercio, nuestro celular registra que entramos, nos pregunta qué nos pareció la atención, eso impacta sobre el próximo que va, pero además esa información empieza a alimentar otras bases de datos, digamos, y podríamos empezar a cruzar la información de lo que nosotros generamos desde el modelo BIM con lo que está pasando en el resto de la ciudad. Pensar que los modelos BIM, o sea, veíamos un poco en los títulos esto de la obra pública y de la obra privada. Pensar que los modelos BIM están solo en la obra pública como un mundo aislado o en la privada como un mundo aislado, sin ver que se interfieren mutuamente, es como que le faltaría, como que le falta una vuelta de rosca, ¿no? Creemos que los modelos BIM ya no solo tienen que ser coherentes hacia adentro, sino que van a tener que empezar a ser coherentes hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que si mi proyecto está localizado en una determinada calle, tendrá que estar georreferenciado, aparte de ser BIM, para que impacte mi modelo sobre el modelo de los servicios públicos que están a la puerta, o el modelo o el tipo de árbol que tenga plantado, o el vecino que sea un edificio público. Y lo privado y lo público empiezan a ser una cuestión difusa, porque en realidad el territorio termina siendo lo que nos tiene como un denominador a todos. Nosotros, aparte de lo que son los modelos privados y públicos, estamos trabajando en modelos de ciudades BIM, con muchos avances en ese tema, y que creemos que es lo que se viene, digamos. O sea, tenemos una carrera por delante que tiene un horizonte bastante interesante, muy en el que aparece un montón de posibilidades, ¿no? Queríamos mostrar un ejemplo de cómo transformamos un número 70, 80 planos y planillas y documentación de un edificio público para una empresa que estamos capacitando en BIM, digamos, y que está construyendo este edificio. Cómo lo transformamos en un modelo, y a partir de ese modelo pudimos primero ver internamente con los jefes de obras y con la gente de la empresa qué iba a pasar, a qué cuestiones les resultaban problemáticas de resolver. Pudimos verlo mostrarle a la inspección también este tema, proponer cambios en otros casos, en otros edificios hemos propuesto cambios que son difíciles de interpretar solo con los planos, pero que las interferencias quedan claramente visibles con estos modelos. Exactamente, inclusive en el momento particularmente, no del video que vamos a ver, sino de otra obra, particularmente había un tema de niveles que fue solamente posible de alguna manera estudiar con la implementación del modelo BIM. Con la realización del modelo BIM se pudieron estudiar los distintos niveles, ver una serie de rampas que había que resolver, y pudimos llegar a una variación a partir de la incorporación del modelo BIM, que hubiera sido imposible porque desde el modelo CAD habían quedado muchas cosas pendientes, porque son interferencias que es muy difícil de manejar. Bueno, les mostramos el video.
Bueno, más o menos eso es un poco un resumen de cómo nosotros podemos de alguna manera comentar cuál es el impacto, digamos, cuál es este inicio de revolución que, como bien hablábamos hoy con Horacio, es una revolución que se viene dando a escala mundial hace muchos años. Esto como que parecería ser que en Argentina recién arranca, pero viene manejándose a escala mundial hace mucho tiempo. Ya hay países que tienen la implementación BIM en la obra pública y en la obra privada, ya con los estándares internacionales, hace muchos años de implementación obligatoria en ambos, en lo público y en lo privado, y nos parece que esto es incipiente acá en Argentina y acá en Entre Ríos, es incipiente y es perfectamente posible la implementación y tiene muchísimos beneficios, como vimos hoy. Hoy esto es una presentación muy sintética, hay muchos otros beneficios que claramente por el tiempo no se pueden poner, pero abarca mucho y realmente nos parece importante poder aplicarlo en las distintas escalas. No sé si ahora se quiere decir algo más para cerrar. No, bueno, agradecerles la oportunidad, me parece fantástico que estemos trabajando en esto y que podamos hacer desarrollos en este sentido que creo que son imprescindibles. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.